Entonces creo que ya podemos ir iniciando con esta conferencia del día de hoy. Una conferencia, como ustedes pueden ver, muy interesante, también pues muy importante, ¿sí? Porque pues hay una tendencia. Nosotros tenemos pues esa tendencia a pues meter todo aquello que hable de espiritualidad dentro de un saco, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las confusiones, ahí es donde pues uno se desvía hacia lo que es el pseudoesoterismo, ¿sí? Es muy importante pues tomar eso en cuenta. Por eso vamos a estar estudiando estas tres escuelas, vamos a pues estar comprendiendo cuál cuáles vienen siendo las bases, los fundamentos de estas escuelas, vamos a ver a dónde nos conducen y también pues vamos a aprender a no mezclarlas con el conocimiento, porque entonces ya estaríamos volviendo el conocimiento otra cosa, ¿no? Otro tipo de fuerza. Eso lo estudiamos pues en la conferencia del pseudoesoterismo, ¿sí? Como cuando uno, y también pues cuando hablamos del sacrificio por la humanidad, como cuando uno mezcla el conocimiento con otras cosas que pues vienen bajo ese adjetivo de que son pues espirituales, entonces allí lo estamos adulterando y pues lo estamos volviendo otra fuerza, ¿no? Que pues nos desvía de lo que es el verdadero trabajo interior o ese camino que nos llevará hacia lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces, primero, pues comenzaremos por hablar con respecto a la teosofía. Como ustedes pueden ver aquí, pues esta palabra tiene dos partes, la palabra teo, que significa Dios, y sofía, que significa sabiduría. Entonces la palabra teosofía se refiere a la sabiduría de Dios, ¿sí? Eso es lo que busca la teosofía, pero vamos a profundizar un poquito más. Esta escuela, la teosofía, fue fundada por Elena Petrona Blavatsky o Madame Blavatsky, así pues le conocemos muchos. Fue fundada en Rusia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta escuela, pues en ese momento fue fundada con un propósito y vaya que sí cumplió su propósito. Esta escuela buscaba impedir que el materialismo dialéctico pues acabara con todos los principios espirituales del planeta, ¿sí? Y buscaba también pues demostrar la existencia del alma, que había algo más que simplemente la materia, ¿sí? Muchos de nosotros pues hemos escuchado hablar del marxismo, ¿no? El fundador de ese materialismo dialéctico y pues que consideraba, pues ese materialismo establece que no existe más realidad fundamental que la materia, ¿sí? Reconoce únicamente a la materia como la base del mundo, incluso considera la conciencia como una propiedad de lo material. Ese materialismo pues ya se estaba instaurando en todas partes, ¿no? Se estaba incluso instaurando en el sistema educativo. Incluso hoy podemos ver cómo la ciencia que nosotros manejamos hoy en día pues es completamente materialista porque se fundamenta en aquello que se puede experimentar con los cinco sentidos, que se puede ver, ¿no? A eso pues ellos llaman experimentación, ¿no? Y todo eso pues está rodeado de el razonamiento, de la lógica, ¿no? Lo que supuestamente pues uno puede experimentar pues en base a lo que es únicamente esta tercera dimensión. Entonces, para evitar que se generara ese daño en el cual pues iban a acabar con todos esos principios espirituales, ¿sí? Que pues nos iba a acarrear incluso la destrucción más prontamente, pues ahí se funda lo que viene siendo la teosofía para pues ser una fuerza contraria, para impedir entonces que se diera pues esa situación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la teosofía? La teosofía pues tenía que demostrar que existía más que la materia, ¿sí? Que existía lo espiritual y para ello pues implementó varias formas de hacerlo, ¿no? Como por ejemplo la hipnosis, se hacían sesiones espiritistas para demostrar que el mundo espiritual existía, para demostrar que existían los
fantasmas, por ejemplo, ¿no? Para demostrar que existía pues el alma. Se hacían sesiones de mediumismo, donde pues allí se llamaba un espíritu y se llamaba pues una entidad. Todo eso se hacía con el fin de demostrar en aquel momento que sí, que existía lo espiritual, que no simplemente pues existía lo material como planteaba el marxismo, ¿sí? También pues allí esto se fundamentaba también en desarrollar ciertas facultades, pero con el objetivo de demostrar facultades, por ejemplo, como la telequinesis, como la telepatía, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí se reunía un grupo y en ese grupo se disponían a pues mover cosas a través de esa facultad de la telequinesis. Pero como les digo, todo eso con el objetivo de demostrarle a las personas y se hacían públicas, ¿no? Entonces uno busca incluso en internet y va a encontrar registros, va a encontrar fotos, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero era con ese objetivo. Y pues, como les digo, cumplió con el objetivo para el cual fue fundado, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver que hoy en día, aunque la teosofía es una escuela, o vamos a decirle así, una religión y tiene sus adeptos, pues ya la función que esta escuela tenía que cumplir en aquel momento se cumplió. Hoy en día esta escuela la verdad es que no nos sirve a nosotros para revolucionarnos, no nos sirve a nosotros para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. No es una escuela pues revolucionaria. Uno de los planteamientos de esta escuela es que pues hay una evolución que se va a dar de forma mecánica, que nos va a conducir a nosotros a la iluminación, ¿sí? No enseñan que existe la involución, que es la hermana gemela de la evolución y que es una ley, y esa necesidad que nosotros tenemos de revolucionarnos empleando pues específicamente los 3 factores para la revolución de la conciencia. Entonces de allí es de donde salen pues estas creencias y estas teorías de que bueno, forman parte de lo que es la nueva era, de que pues esta humanidad de forma así evolutiva, por evolución pues va a pasar a otro nivel, ¿no? Va a pasar a lo que es la 5ª dimensión, sin hacer un trabajo interior, sin elevar ese nivel de conciencia que se eleva practicando los 3 factores para la revolución de la conciencia. Nosotros pudimos ver en la conferencia, por ejemplo, número 8, que pues el ego se deja evolucionar hasta un punto. Y a partir de ese punto, si uno voluntariamente no se decide hacer este trabajo de revolución, de eliminación de esos defectos psicológicos, entonces ahí lo coge la ley de involución. Y vimos todo el proceso que nosotros tenemos que pasar cuando se está pues ya en involución. Incluso lo estudiábamos hace poco en las conferencias pasadas, ¿no? La 16 y la 17, donde hablábamos de los círculos dantescos, ¿no? Todo el proceso que tiene que pasarse cuando uno, en la oportunidad que tiene, o las oportunidades, porque son 108, no se decide a trabajar voluntariamente, a eliminar esos defectos psicológicos de nuestro interior, ¿sí? Entonces, pues, como ustedes pueden ver, si uno se lleva de las teorías que promueve esta escuela, pues entonces uno toma esa actitud pasiva, pensando que con el transcurrir del tiempo pues se va a dar ese salto, ¿no? Cuántico a esas dimensiones superiores, sin nosotros habernos revolucionado a nosotros mismos, sin hacer nada, ¿no? Por ley de evolución, ¿sí? Entonces eso pues nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces, por ende, pues en esa escuela no se van a enseñar los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Bien, también nosotros tenemos que estudiar algunos detalles de lo que es la teosofía o ese yo teosófico cuando uno llega al conocimiento, porque la tendencia siempre es cuando uno viene al conocimiento a acomodar los yoes y los detalles, ¿no? Que están afuera al conocimiento. Entonces aquí también se nos van a manifestar esos detallitos que es bueno que los observemos, ¿sí? Y comencemos a comprenderlos y a eliminarlos.
Entonces uno, por ejemplo, se le desarrolla ese yo fanático, que es de los primeros yoes con los cuales uno tiene que enfrentarse, y uno quiere demostrarle a las otras personas que el conocimiento sí existe, que el conocimiento pues es algo verdadero, ¿no? Uno quiere demostrarle a las demás personas que sí, para que sigan, para que pues comiencen a ver las conferencias y así por el estilo. Y para ello pues incluso uno quiere poder mostrarle a las personas poderes, facultades, uno le habla del astral, entonces uno quiere demostrarle a la otra persona que sí, que el astral es verdadero, y la otra persona le puede decir a uno, bueno, pero si es verdadero, entonces, no, ven a mi habitación en la noche y dime cómo está, ese tipo de cosas. Entonces uno puede como también querer tratar de hacer ese tipo de cosas porque pues uno tiene ese objetivo de convencer a la otra persona, ¿sí? Y allí pues también ese mismo yo fanático nos puede generar, entrar en debates, entrar en discusiones y bueno, así por el estilo, ¿no? O uno también queriendo mostrar esas facultades o esas habilidades, pues puede generar esa dependencia en las demás personas. Entonces todo eso son detallitos que los podemos relacionar con lo que es ese yo teosófico. ¿Sí? En este caso del conocimiento, que quiere demostrarle a los demás que el conocimiento sí es verdadero, pero no está movido por la conciencia, sino más bien está movido por ese yo fanático, ¿no? Entonces uno tiene que trabajarlo, porque más que un bien, pues entonces uno termina haciendo un mal, ¿no? A uno mismo y pues también a las demás personas. Nosotros sí tenemos que entregar pues el conocimiento, pero no es nuestro deber hacer que las otras personas pues crean o convencer a los demás. Cada quien pues tiene allí su ser, que es el que le va a dar el impulso, que es quien los va a guiar, y el ser respeta el libre albedrío de las personas, ¿no? Una persona que dice, no, yo no voy a trabajar, no, eso no me interesa, o no, yo no creo lo que están diciendo ahí, pues bueno, hay que respetarle a esa persona pues su libre albedrío, ¿sí? Bien, vamos entonces a hablar ahora con respecto a el espiritismo. Esta doctrina pues fue desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX y consiste en la comunicación con el alma de los muertos, y lo pongo ahí pues entre comillas, ¿sí? Vamos a ver cualquier persona y en cualquier tipo de escuela que se comunique, ya sea con un fallecido o con una entidad, pues cae dentro de este renglón que es pues el espiritismo, ¿sí? Entonces se comunica con los muertos, se comunica con entidades, se comunican pues, ¿verdad? Bueno, hay ciertas religiones que específicamente hacen esto, o ciertas escuelas, como por ejemplo la santería, ¿sí? Aquí, bueno, en mi país se hacen una especie de fiestas que le conocen como priyés, ¿no? Entonces allí se llaman a determinados espíritus, que si Anaísa, que si Santa Marta, que si San Miguel y así por el estilo. Bueno, esto entra dentro de lo que es el espiritismo. Hay en otros pueblos, en otros países, que se practica, por ejemplo, el vudú, o se practica lo que viene siendo el palo mangé, ¿sí? También, pues, espiritismo cuando uno va a un consultorio de una bruja. Y allí la bruja se comunica con los espíritus para recibir alguna información y pasarnos entonces esa información, ¿sí? También lo vemos en el ámbito del chamanismo, ¿no? El chamán que se comunica con los ancestros, que se comunica con los espíritus del bosque, que se comunica con tales o cuales entidades. Bueno, ahí también se está dando lo que es el espiritismo. En las iglesias también se da el espiritismo, ¿sí? Recuerden que, y eso lo veíamos en la conferencia número 25, detrás de esas iglesias pues hay unas entidades que se alimentan de esa energía, ¿sí? Y a través de ellas se pueden hacer curaciones, se pueden hacer milagros, pero vemos también cómo las personas que están ahí son poseídas. Y pues a esto ellos les dicen que eso es el Espíritu Santo, y a veces lo vemos que incluso pues están por ahí rodando por el suelo. Ellos entienden que eso es el Espíritu Santo, pero sí, ahí se está dando lo que es el espiritismo. Esas personas están siendo poseídas o sirviendo de mediums para que pues esos espíritus entonces los posean, ¿sí? Entonces donde se dé ese tema, donde uno se está comunicando con espíritus o entidades, bueno, ahí estamos hablando de esta escuela,
Estamos hablando de espiritismo, ¿sí? Bien, es muy común que personas vayan a estos sitios o a estas sesiones espiritistas porque quieren, por ejemplo, comunicarse con algún familiar fallecido. Se murió el hijo, se murió papá o mamá o la pareja, ¿no? Entonces la persona apegada que no conoce lo que es el proceso de muerte va a estos lugares en busca de pues respuestas, digámosle así, ¿no? En busca de volver a ver a ese ser que falleció. Lo que la persona no sabe, que a eso, que nosotros creemos que es el alma de nuestro ser querido que falleció, pues viene siendo un defecto o una legión de defectos psicológicos de ese desencarnado, ¿sí? Entonces, a ver, uno conoce el proceso que se da en la muerte. Cuando una persona muere, a esta persona le hacen juicios, si a esta persona le toca otra existencia, recuerden que allí se le va a decidir lo que es el karma, lo que es el dharma, esa persona se envía a una región del limbo hasta que se den esas circunstancias en las cuales su papá y su mamá se conocen, tienen una relación sexual y bueno, ahí a través de eso la persona pues va a retornar, ¿sí? Pues mientras retorna la persona pues está en el limbo, los yoes o defectos psicológicos andan por ahí, porque los yoes van a ingresar al nuevo cuerpo a medida que se vaya creando la personalidad de la próxima existencia. Entonces uno va a esta sesión espiritista y uno llama, o el medium llama pues al espíritu de esa persona y lo que se presenta es un yo o un defecto psicológico. Porque la persona en sí o está en el limbo esperando a nacer o incluso ya pudo haber nacido. Entonces uno no se está comunicando con la persona. Ahora, los yoes, como forman parte, obviamente, bueno, recuerden que tiene atrapada la esencia, ¿sí? Y hay parte ahí de la personalidad. Bueno, pues los yoes van a saber muchas cosas referente a esa persona, van a hablar, se van a expresar igual que esa persona, pero no estamos hablando con esa persona, ¿no? Estamos hablando con un yo o incluso podemos estar hablando con una entidad, más no con el real ser de esa persona, ¿sí? Hay personas que pues incluso pueden hacer canalizaciones de maestros ascendidos, ¿sí? Y demás. Y pues la verdad hay que decir que los maestros ascendidos no necesitan venir a través de una persona, ¿no? Utilizar a una persona para darnos, pues, digámosle así, un mensaje. Ellos, si nos quieren decir algo, dar algún mensaje, pues nos lo dan a nosotros mismos, ¿no? Porque estamos hablando de seres despiertos, que tienen todas las facultades y que tienen pues todas las capacidades, no tienen que valerse de ningún medium para hacer eso, ¿no? Entonces uno tiene que tomar pues muy en cuenta eso, ¿sí? Entonces, ¿qué busca pues el espiritismo? Lo primero es que no conduce al trabajo sobre nosotros mismos. ¿Sí? Ningún espiritista, en ninguna sesión espiritista obviamente nos van a guiar, nos van a hablar de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Claro que no, absolutamente no, ¿sí? Sino más bien se va a generar aquí lo que es una dependencia del espiritista, una dependencia incluso de las entidades, se van a generar ligues también con esas entidades. Cada vez que nosotros vamos a esos sitios, a lo que sea, ¿no? A buscar hablar pues con un familiar, a hablar con alguna entidad para que nos haga un favor en cualquier aspecto que sea, puede ser en el aspecto económico, puede ser en el aspecto amoroso y así por el estilo, pues ahí se está generando un ligue, se está generando una deuda con esa entidad. Incluso ustedes ven que los espiritistas tienden a cobrar muy poco, ¿sí? Porque el pago real realmente pues es la energía. La energía de uno le da pues el derecho a esa entidad porque uno le queda debiendo de que ya luego venga y pues nos absorba y nos drene la energía, ¿no? Cada vez que ésta quiera, ¿sí? Obviamente pues ahí uno se hace dependiente de todos los artilugios, ¿no? Que el espiritista nos da. Ah, no, es que bebas este brebaje. Ah, no, es que tiene que hacer tal o cual ritual, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros pues la dependencia. Ah, no, es que pues necesito saber mi futuro, qué es lo que tengo que hacer, entonces ahí me dirijo donde el espiritista, ¿no?
donde el medium, para que venga ese espíritu y me diga qué es lo que yo tengo que hacer o me muestre qué es lo que yo tengo que hacer. Obviamente esto nos va a desarrollar muchísimo lo que es el autoengaño, lo que es pues la ignorancia, uno pensando que quizás pues está hablando con el familiar o que está hablando con algún ser de luz o con algún maestro trascendido, y pues la realidad es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. La ignorancia obviamente se va a profundizar, porque por ejemplo uno va donde un espiritista para que uno de esos espíritus sane a uno de alguna enfermedad. Eso se aleja muchísimo de lo que establece la ley divina. ¿Sí? ¿Qué establece la ley divina? Bueno, sabemos que el fundamento de esta escuela es el karma. Si nosotros tenemos una enfermedad es porque debemos un karma. Y la forma correcta de uno trascender ese karma, ¿cómo es? Bueno, aprendiendo del mismo, viendo los defectos que nos llevaron a generar pues esa enfermedad y pagando con sacrificio por la humanidad, o haciendo, por ejemplo, un negocio con la ley divina, ¿no? Haciendo algo de forma consciente. Pero sin embargo, con estos procesos, pues obviamente uno lo que hace es ligarse, encharcarse aún más, porque se está yendo en contra de lo que es la ley divina, ¿sí? Entonces, pues, a ver, ¿qué entra dentro del espiritismo? Bueno, cuando uno va a esas sesiones de adivinación, a buscar consejos, a hacer ligues, ¿no? Para que me liguen a tal o cual persona que me gusta y quiero que esa persona se fije en mí o que solamente piense en mí. Incluso cuando uno va pues a desligarse porque se está valiendo de una entidad para hacer ese proceso, que igual pues también nos va a cobrar, ¿no? Aquí nosotros enseñamos cómo nosotros podemos desligarnos de entidades y pues también de personas, ¿sí? Encontramos allí los rezos, los rituales, sesiones de lectura de Ouija, las curas para las enfermedades y bueno, muchas otras cosas, ¿sí? Bien, nosotros pues también tenemos que ver algunos detalles que se nos pueden manifestar aquí en el conocimiento con respecto a lo que viene siendo el espiritismo. También tenemos pues ese yo espiritista que va a buscar la manera aquí de cómo alimentarse a través de detallitos. Entonces ahí tenemos de lleno pues el yo fanático que necesita un líder, necesita un medium, necesita a alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer, necesita a alguien que vaya y le investigue, por ejemplo, pues al astral, ¿no? Es una persona que, por ejemplo, teniendo los medios para sacar su sabiduría, teniendo incluso a quién preguntarle, a quién dirigirse, que es hacia su ser, pues lo que hace es que busque ese líder a quien le va a pedir consejos, hacia quien se va a volver dependiente, busca respuestas, por ejemplo, en el exterior, ¿sí? A través de otras personas, en libros, y bueno, ya hemos visto acá que la sabiduría no es algo que se presta, que nosotros tenemos pues un ser, cada uno tiene un ser que tiene su sabiduría particular, bueno, y a esa persona o a ese ser es que nosotros tenemos que dirigirlos y tenemos las herramientas, ¿no? Para hacer eso, para desarrollar esa comunicación cada vez más directa con nuestro ser, ¿sí? Y evitar pues desarrollar esa dependencia a esos elementos externos o a esas personas, ¿sí? Que pueden ser pues incluso, digámosle así, compañeros, instructores o incluso pues hasta maestros, ¿sí? Bien, ahora pues vamos a hablar con respecto a lo que es el medium. Un medium pues es un sujeto pasivo, receptivo, que cede su materia, cede su cuerpo físico o su centro motor para que pues las entidades tomen el control de ello, ¿no? Y se manifiesten a través del cuerpo de esa persona. En este proceso, pues vemos cómo la persona tira hacia adelante lo que viene siendo su cuerpo astral y la entidad entonces puede entrar por lo que viene siendo el centro motor y se apodera de lo que es el cuerpo físico. Entonces ahí habla a través de esa persona, hace a través de esa persona, ¿sí? Entonces eso pues viene siendo el medium, una especie de títere, ¿sí? Cuando una persona practica mediumnismo, pues esta persona rompe un sello que cada uno de nosotros tenemos.
este cuerpo pues es un templo y es el templo de una chispa, solamente una chispa puede habitar este cuerpo físico. Es tanto así que cuando una mujer está embarazada, pues la chispa de ese bebé que viene en camino pues está ahí afuera al ladito del corazón de la madre, porque dos chispas no pueden estar en un mismo cuerpo. Ya esa chispa pues va a ingresar cuando la mujer da a luz y el niño pues hace su primera inhalación, ¿sí? Entonces, pero las personas que practican el mediunismo rompen ese sello y pues ahí entonces las entidades pueden manejarse o pueden manifestarse a través de lo que viene siendo pues el cuerpo físico de la persona. Y esta es pues también la razón por la cual ningún ser se va a comunicar con nosotros a través de otra persona o a través de un medium, porque un ser ya consciente, un maestro, conoce de esto, sabe que pues el cuerpo es el templo de una chispa y que eso no se puede bajo ninguna circunstancia violentar, ¿no? Entonces pues ahí uno se va dando cuenta de que esto del mediumismo y el espiritismo pues realmente es algo negro, ¿no? Se están transgrediendo pues ciertos límites que hay y que tienen que respetarse, ¿sí? Bien, esto pues es tan complicado, digámosle así, que el karma que tienen que pagar pues las personas que practican el mediumismo pues es la epilepsia. Entonces uno ve personas que desde pequeñitos sufren de esos ataques de epilepsia y se da por esta razón, ¿sí? Por la razón de que practican en esta existencia o en otra existencia practicaron mediumismo. También pues otro karma puede ser el de la locura, ¿sí? Y pues aquellas personas que sufren posesiones demoníacas, incluso cuando en esta existencia nunca pues han tenido relación con este tipo de cosas, pues se debe a que en existencias pasadas rompieron ese sello, ¿no? Entonces esas entidades pueden entrar, tienen derecho de entrar y tomar posesión de ese cuerpo físico, ¿sí? Bien. Como con los otros dos temas, también nosotros tenemos que ver los detalles que aquí en el conocimiento se nos manifiestan de este defecto psicológico, el yo medium. Vamos a ver, por ejemplo, detalles como el yo razonero, personas que movidos por defectos como por ejemplo la mitomanía, ¿no? Pueden venir y decirle a alguien, no, es que a mí me mostraron en el astral o su ser me dijo en el astral que usted tal o cual cosa, o su ser le mandó a usted tal o cual razón, le mandó tal o cual mandado. No, es que yo vi en el astral que su pareja es fulano de tal y así por el estilo, ¿no? O que en el astral a mí me mostraron que usted lo que tenía que hacer era esto, tomar esta decisión o trabajar tal o cual yo, y así por el estilo, ¿no? Entonces ahí hay que reflexionar pues ese yo razonero, ¿sí? Vamos también pues a encontrar el detalle que nos lleva a nosotros pues a contar las experiencias astrales, pero para generar en otros como esa impresión, ¿sí? Como para pues exhibirnos, como para mostrarnos, digámosle así, como seres sabios a los cuales pues hay que seguir, ¿no? Que sí tienen esa relación o esa comunicación con la divinidad, que la otra persona no lo tiene, ¿no? Entonces pues yo sí puedo enseñarle, yo sí puedo traerle tal o cual información y ahí entonces pues uno genera fanatismo en las demás personas, ¿sí? También pues el pedirle que le hagan caso a uno siempre tiene que guiar a las personas a que le hagan caso a su real ser, a que no sigan a nadie, a que no sigan a uno, sino más bien que sigan a su real ser, que todas las respuestas que uno tiene pues realmente están allí en el interior, ¿no? Solamente tiene uno que hacer ese esfuerzo de ir hacia sí mismo, ¿no? Y buscar esa cercanía y esa comunicación directa con el ser, ¿sí? Porque pues los seres no mandan razones con personas dormidas. Eso nosotros tenemos que tomarlo pues muy en consideración, ¿sí? Bien, entonces todos esos detalles que hemos mencionado, y claro, cuando uno se pone a reflexionar sobre estos temas, pues va a encontrar más detallitos en el camino que se le manifiestan a uno de forma particular. Uno pues tiene que trabajarlos, tiene que desintegrar esos yoes, comprenderlos, desintegrarlos, ¿sí? En nuestro interior. ¿Por qué? Porque en determinado momento, si uno los sigue alimentando, si uno los sigue reprimiendo, pues nos desvían.
nos desvían, nos llevan al punto donde nosotros pues ya adulteramos el conocimiento, donde comenzamos a mezclarlo, ¿no? Porque allí se habla de pues espiritualidad, no porque es lo mismo, no porque Elena, Madame Blavatsky en un libro escribió tal o cual cosa y en el conocimiento pues también se habla de ello, ¿no? Y sin uno darse cuenta, pues ahí está haciendo la mezcla y está adulterando el conocimiento y le está afectando en pos a la revolución que nosotros tenemos que tener y la aplicación de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Porque obviamente si hablamos de la teosofía, pues allí vamos a encontrar muchísimos elementos distractores, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que uno quiera despertar poderes. Al fin y al cabo, pues incluso una vez escuchaba yo una persona que decía que el tener uno poderes o facultades, pues lo que hacía era atrasar a uno en el trabajo interior. Y si uno se pone a reflexionar, pues sí es cierto, sí es cierto. Porque pues uno puede creerse realmente que uno está muy avanzado, ¿no? Que uno está muy adelantado porque ha desarrollado tal o cual facultad y la realidad es que todavía nos falta mucho para nosotros pues lograr, ¿no? Lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser y lograr experimentar lo que realmente es real, ¿no? Lograr pues ingresar y permanecer en lo que viene siendo la gran realidad. Y se queda uno ahí abobado, se queda uno ahí atontado creyendo que sabe cuando realmente pues no sabe nada, ¿no? O termina uno desviándose por caminos, yéndose por caminos en los cuales uno cree que pues va a llegar a conseguir y a desarrollar esas facultades o esos poderes que uno anhela pues más rápido y termina entonces uno pues abandonando lo que es el trabajo interior o termina uno pues desobedeciendo a su ser, ¿no? Termina uno pues yéndose por lo que viene siendo ese pseudoesoterismo y peor aún, ¿no? Ya luego entonces quiere uno convencer a las demás personas, quiere uno mostrar, quiere uno pues exhibirse, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene pues que ver esos detallitos que a uno se le van manifestando y eliminarlos, ¿no? Para que no nos sean una piedra de tropiezo en nuestro trabajo interior. ¿Sí? Y que sepamos que pues no porque escuchemos la palabra espiritual si se esté manejando entonces allí un conocimiento objetivo que nos pueda llevar a lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Por más bonito, interesante que nos parezca, ¿sí? Bien, entonces con eso pues finalizamos esta conferencia del día de hoy.